Muy buenas noches, sean todos y todos muy bienvenidos a una nueva edición del programa de debate público. Hoy con el programa número 311 de emisiones. Hoy día tenemos un tema que, aparte del temporal, ¿cierto?, que ha vivido el país y varias regiones del país estos últimos días y que va a seguir viviendo, me parece, hasta el viernes o el sábado que viene. Tenemos también un temporal político, económico, social, y que se llama mega reforma tributaria del gobierno de Kast, que finalmente se llama Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social. Eh, y al parecer, por lo que uno puede leer, por lo que uno puede rescatar de las noticias, de los canales que son alternativos, es un verdadero desastre. Para anunciar algunos puntos destacables sobre lo que se propone, es la reducción en el impuesto corporativo, baja gradual de impuestos de primera categoría del 27 al 23%, el nivel más competitivo de las últimas décadas, competitivo, sí, entre comillas, ¿cierto? Reintegración total del sistema tributario. El impuesto pagado por las empresas vuelve a ser íntegramente descontable del impuesto de sus dueños, eliminando la doble tributación. Invariabilidad tributaria. Estatuto que garantiza a los inversionistas la tasa impositiva por 25 años para proyectos de largo plazo. Crédito por empleo formal. Incentivo para empresas que contraten trabajadores vulnerables, inyectando 1.400 millones de dólares anuales al sector productivo. Exención de IVA a viviendas nuevas. Medida temporal de 12 meses para movilizar un stock de aproximadamente 100.000 viviendas. Eliminación de contribuciones. Exención de total de impuesto territorial para personas mayores de 65 años en su primera vivienda. En fin, hay un montón de cosas, pero las más llamativas son las primeras tres, en las cuales queremos profundizar con nuestro invitado, amigo de la casa, Juan Carlos Gómez Leighton. Él es cientista político. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, Aquí bien, bien. estamos, ¿Cómo, soportando lluvias y cómo le ha ido con la vientos. lluvia? Ya, sí. Estamos soportando, sí, acá también. Y viene un frente ya con relámpagos y con truenos, al parecer. También se va a aparecer un frente con más fiesta, parece. Con más fiesta, eso Eh, tiene que ser así. También está el panel habitual de debate público, Marlene Núñez y Nelson Campos. ¿Cómo está, Marlene? Buenas noches. Hola Jaime, muy buenas noches. Muy buenas noches Juan Carlos, buenas Buenas noches noches, Jaime. Nelson, buenas noches y bienvenida a la presencia en línea. Gracias, Marlene. Nelson, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Disculpen por llegar un poquitín tarde. Bienvenido, Juan Carlos. Como Hola, siempre, Nelson. es un placer conversar contigo de, de estas cosas y de este. Y disculpa que me toma un segundo. De este de gobierno, de esta gente incapaz o con pocas capacidades para gestionar catástrofes. Ellos llegaron, sabemos que ganaron a punta de mentiras, y una de las grandes mentiras eran que era un gobierno de emergencia. Y parece que la única emergencia que tenían era aprobar la reforma de que vamos a hablar. Porque cuando y inventando del país quebrado y de las auditorías que hacen, que encuentran millones y millones de pesos que no existen. ah, Pero cuando se enfrentan a una emergencia de verdad, demuestran su ineptitud y su incapacidad, su indolencia y su inhumanidad. No les interesa a la gente, es un estorbo. De hecho, el ministro eh, de Defensa, que creo que fue abogado de Pinochet, Ujú. hoy día casi como retando a las autoridades negando que había muertos y desaparecidos en las inundaciones. Está acostumbrado en todo caso. Él en dictadura seguramente hizo un magíster en mentir y en negar los detenidos desaparecidos. Eh, Cuando ellos se enfrentan a esta emergencia,
actúan con una lentitud ah, que, que demuestra su incapacidad porque la gente se eh, está siendo arrastrada por el agua. Ah, pero cuando es la reforma, tienen una celeridad que ya la quisieran ver la gente de la región de Coquimbo eh, y de los lugares donde esta tragedia atmosférica ha golpeado al país. Así que vamos a ver, pues, vamos a conversar con Juan Carlos para ver eh, cuál es la visión que hay de esta reforma que Jaime de alguna forma planteaba, los principales puntos, y que en un 90% le favorece mucho, incluso a los ministros que están gobernando. Por eso que están tan apurados, para ahorrar un poco más de plata de sus haberes. Gracias, Nelson. Sí, y dependiendo de lo que dice Nelson, uno podría pensar, el rey está desnudo, pero tiene una camarilla que le bota. Entonces, si bien es cierto, el rey a vista de todos nosotros va desnudo, hay una cierta cantidad de cipayos que están en los puestos de poder, en el Congreso, en fin, que le dicen al rey que va vestido. Y finalmente los perjudicados somos nosotros al ver tan horrendo espectáculo, ¿cierto? Eh, ¿Cómo ves tú esta reforma, esta mega reforma tributaria, el tema de la regulación de las horas de trabajo de 42 a 52 horas semanales, que podrían ser redistribuidas, en fin, el tema de los impuestos que no van a pagar ya las personas y pagan por las empresas, esta especie como de beneficio que tienen las empresas para poder invertir y el tema de la reducción de impuestos corporativos del 27 al 23%, que al parecer ya está lista para aprobarse. Mañana quedan unos detalles nomás que aprobar en el Congreso, pero esto ya parece que sale a la luz. ¿Cuál es tu visión general, Juan Carlos? Ok. Bueno, en primer lugar, gracias por el espacio y poder compartir con ustedes una reflexión política e histórica y con respecto a lo que significa la aprobación el pasado miércoles de la mega reforma, que tiene como dos partes, ¿cierto? Lo que es el tema de la reconstrucción nacional, que tiene que ver con los incendios, las catástrofes ocurridas en el sur año pasado, y lo que es la reforma tributaria, que es la que realmente tiene importancia crucial para la formación social chilena, para sus ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Porque eso va a marcar la temporalidad histórica que tiene esta reforma al aproximadamente 25 años. Es decir, esta es una reforma que se plantea y se proyecta no para ser resuelta, ni para, perdón, no para ser implementada solo y exclusivamente en estos 3 primeros años de gobierno de la extrema derecha, sino que se proyecta temporalmente más allá del año 30. Y yo tengo la impresión de que ese es el elemento central y fundamental. Por otro lado está, cierto, el hecho de que nosotros hemos venido conversando cada mes, cada aniversario de ascenso del gobierno de Kast. Esta es la cuarta oportunidad que conversamos sobre el gobierno de Kast, y habíamos establecido de que el gobierno de Kast en el comentario del mes pasado, de que estaba en una suerte de punto ciego y que no partía, que todavía no lograba despegar el gobierno de Kast y que estaba estancado, porque ese estancamiento obedecía fundamentalmente al hecho de que no se había aprobado la mega reforma. Y ya al cumplirse casi
los 4 meses de gobierno se aprueba y esto es el punto de despegue. Pero ¿cuál es el punto de despegue? ¿Qué despega? Esa es la pregunta. ¿Qué despega? ¿Qué se pone en movimiento hacia adelante para cubrir, como digo, por producto de la misma reforma, 25 años o 30 o más años? Tal vez nosotros no estaremos presentes si es que no ocurre algo extraordinario en la historia, ¿cierto? No estaremos presentes cuando esta reforma todavía esté en curso y en desarrollo. Esa es la violencia que tiene esta reforma, porque es una reforma no pensada para el presente, no pensada para los 3 años de gobierno de Kast, sino pensada en la larga duración, larga duración. Y ese es el tema que debemos sopesar, debemos pensar, debemos cómo tenemos que asumir esta reforma. El tema central es que el gobierno de Kast, como fue electo por una gran mayoría, cerca del 58% de la población, 7,5 millones de personas votaron por el gobierno de Kast. Y votaron, y hay una serie de razones, ¿cierto? Uno las puede puntualizar, razones que tenían que ver con los ciertos enojos que tenía la población con respecto, o la ciudadanía con respecto al gobierno de Boric, las promesas señaladas en la campaña por el candidato Kast de que iba a solucionar problemas como la seguridad, que iba a terminar con la migración y entre otras tantas, muchas de ellas montadas sobre sobre mentiras, sobre situaciones irreales, pero que tenían que tenían la capacidad, mejor dicho, de ocultar las pretensiones fundamentales, centrales, aunque las dejaban traslucir en algunos de los planteos que hacían, que era como, y lo hemos dicho también en estos comentarios, como reforzar el neoliberalismo, el patrón de acumulación neoliberal en Chile. Si cuando uno analiza la medida, por ejemplo, de bajar el impuesto corporativo de 27 a 23 por ciento, ¿cierto?, de pagar impuestos, y con la promesa o con la tesis o con el supuesto de que esa baja va a ir a beneficiar, ¿cierto?, la inversión, y que la inversión va a procurar nuevos empleos, etcétera. Eso es un supuesto teórico, en la cual, ¿cierto?, eso permitiría hacer una recuperación económica. Pero cuando uno lo observa y tiene claro cuál es el comportamiento de los empresarios capitalistas en esta materia, la mayoría de ellos no invierten lo que van a no gastar en impuestos, no los invierten, sino que lo acumulan. Fortalecen un proceso de acumulación. ¿Por qué? Porque uno de los elementos fundamentales que tiene el incremento del gasto público, o como el incremento incluso de los gastos que tiene que hacer el empresario para costear la mano de obra, es decir, pagar indemnizaciones, pagar cotizaciones, pagar buenos salarios, la disminución de las horas de trabajo, que implica una modificación de lo que es la extracción de la plusvalía cuando uno hace el análisis concreto. Todo eso, ¿qué es lo que afecta? Afecta al tema de la renta, de la ganancia o de la obtención de plusvalía, y ahí al afectar la obtención de plusvalía hay una menor inversión. Por lo tanto,
hay una crisis, comilla, una crisis de acumulación. Y por lo tanto, este tipo de planteo que hace el ministro Quirós apunta justamente a incrementar el nivel de acumulación de los empresarios, que no van a tomarse la molestia en lo inmediato para ir a invertir, sino lo que se espera que ellos vuelvan a tener y obtener ciertas mejores condiciones para hacer inversiones, pero no en estos últimos 3 años que vienen, sino que más bien más allá del año 30. También eso está en relación a lo que es la invariabilidad, cómo va haciendo los tramos. ¿Ah? Los tramos van estableciendo años de aseguramiento de que las inversiones van a ser protegidas y que no se van a cambiar las reglas del juego para que los inversores extranjeros que llegaran a ver lo hicieran con cierta tranquilidad, con cierta seguridad de que no voy a ser, no me van a cambiar las reglas del juego y que las reglas del juego van a ser de larga duración. Ese es el tema. Reglas de larga duración. El ministro Quirós tiene que haber estudiado y tiene que tener a la mano, ¿cierto?, en su mesita de noche, a Douglas North, que es uno de los principales economistas, premio Nobel institucionalista, que estableció que si no existen reglas claras, permanentes y ordenadas en el tiempo, los capitalistas no invierten. Y que la única forma que el crecimiento capitalista se logre es a través de la mantención de reglas a lo largo del tiempo. Por eso esta mega reforma que se está aprobando no es para hoy día, no es para estos 3 años, sino que es para un largo futuro capitalista neoliberal que se quiere asegurar a través de esta situación. Por eso el gobierno de Kast, lo hemos dicho, es procapitalista, pro-neoliberal, defensor de la inversión extranjera, defensor de todo lo que implica el gran capital, y es, en todas esas medidas, es antipopular y antitrabajadores y trabajadoras. Es decir, en la lógica de su propio desarrollo, como podríamos decir, el patrón de desarrollo que tiene el ministro Quirós pensado y proyectado, ¿cierto?, para el capital en Chile, es simplemente de que tiene que avanzar y aquí viene un dato, con lo mínimo. Es decir, con lo mínimo para poder ellos tener grandes ganancias, pero mínimo para los trabajadores, con una mínima cantidad de trabajadores empleados, con un gran mercado de trabajo precario. ¿Por qué es importante el mercado de trabajo precario o con una alta tasa de cesantía? Que aquí muestran que están preocupados porque esto llega a 9.4%, 9.5% y que puede llegar a los 2 dígitos, etcétera. Ellos plantean que hay una preocupación, pero esa preocupación no es real. ¿Por qué? Porque mientras tengan una tasa de desempleo como la de 9.4 o que avance más allá de 2 dígitos, ellos tienen un ejército de reserva de mano de obra suficientemente alto para mantener los salarios, pero no solamente mantener los salarios bajos, sino también tener una cuestión que es muy interesante, que es una suerte de disciplinamiento y de sometimiento de las clases trabajadoras, de los sectores subordinados. ¿Por qué? Porque la literatura social así lo enseña y así se puede encontrar en distintos lugares, de que cuando más precariedad existe, menos posibilidades de rebelión social existe.
¿Ah? Entonces hay una fórmula que está detrás de esta situación para contener incluso aquella situación. Recordemos que durante muchos años, ¿cierto?, existió el PEN y el POG, el Plan de Empleo Mínimo durante los primeros años de la dictadura y posteriormente el Plan de Jefes de Hogar, que se implementó durante la crisis de las deudas en los 80, que tenían la capacidad de absorber y pagar un mínimo suficiente para que las familias o para que los trabajadores pudieran subsistir sin tener que rebelarse. Entonces, aquí también esta mega reforma tiene todos esos componentes que la hacen, cierto, perversa, que la hacen, cierto, totalmente, ya lo hemos dicho, antipopular, antitrabajadores y procapitalista. Pero en esa proyección de larga duración. Esto es interesante porque hay que hacer una reflexión de esa naturaleza. La dictadura militar, la dictadura cívico-militar, que ahora se dice cívico-militar, la dictadura de Pinochet siempre se pensó en la larga duración. Nunca la dictadura se pensó en la corta duración. Nunca trabajó para el corto tiempo, para el gobierno mínimo, sino que siempre tuvo esa perspectiva de pensar la institucionalidad, tanto económica como política, para durar en el tiempo. Es una de las características que tenía la dictadura. La dictadura no pensó, los militares y la gente que se los rodeaba no pensaban en la corta duración. Siempre pensaban en la larga duración. Que se interrumpió, obviamente, con el triunfo del no en el 89-90, pero que la propia Concertación, al no romper con eso, la prolongó y cumplió la situación de crear esta estructura que conocemos como democracia posautoritaria. La democracia posautoritaria introdujo, como hemos dicho, elementos que distorsionaron el modelo. Ahora, el gobierno de Kast, por esta mayoría, ¿cierto?, circunstancial obtenida en la elección de diciembre, ¿cierto?, que obtiene el gobierno con una alta mayoría, le permite plantearse una nueva meta de larga duración, que es la continuidad del modelo sin ninguna intervención. Ahora, hay otro elemento que es interesante resaltar. Primero, el tiempo, la temporalidad que tiene esta mega reforma, y lo que es la cuestión que tiene que ver con la legalidad, la constitucionalidad y la legitimidad, que son tres cosas vinculadas, pero son diferentes. Kast obtiene el gobierno con el 58%, ya lo hemos dicho, llega al Parlamento teniendo una mayoría relativa, pero que tiene la capacidad, esa mayoría relativa, de lograr aprobar sus proyectos de ley, como el que estamos hablando, con muy escasos votos consensuados, es decir, con lo mínimo. La aprobación del miércoles pasado se obtuvo con 26 votos. 26 votos de 50. Hubo 23 oposiciones y una abstención. ¿Qué significa eso? Significa que la mega reforma es legal. Es decir, se tramitó dentro de lo que son los elementos de la legalidad existente. Y la legalidad existente
En este caso, cierto, señalaba que bastaba un voto o 2 votos o 3 votos para obtener su aprobación. Y los republicanos han mostrado, y este es un dato también que hay que tener presente, los republicanos han mostrado la idea de que para ellos la política no es consenso. Y este es un dato que hay que tener presente. Durante los años 90 en adelante, todos los actores políticos y sociales se encargaron de señalarnos de una u otra manera de que la política tenía que ser consensual, que la política y en democracia era consenso y que había que tener acuerdos, macroacuerdos, mega acuerdos, como fueron los mega acuerdos que se hicieron durante el gobierno de Patricio Aylwin, o como la política de los acuerdos planteada por Andrés Alaman a comienzo de esta democracia posautoritaria. Es decir, se planteó siempre que la política era acuerdo. E incluso cuando la política llegaba a acuerdos y que esos acuerdos eran vistos como la cocina, muchos, ¿cierto?, la criticaban porque se hacía fuera de los espacios institucionales y a través de mecanismos informales. Pero lo que predominaba era el consenso. El consenso fue lo que articuló y le dio estabilidad política a la democracia posautoritaria. ¿Estamos? Los republicanos emergen, ¿cierto?, en los últimos años con una política que rechaza a los acuerdos, que rechaza los consensos, que rechaza cualquier posibilidad de negociación donde ellos tienen que ceder para lograr aquello que buscan. Ellos parten de la base que teniendo los votos, aunque ganen por uno, es correcto porque así están las reglas del juego. Y por lo tanto, no les interesa el acuerdo. ¿Qué es lo que significa aquello? Que ellos están rechazando la forma política que se ha construido en Chile en los últimos 30 y tantos años. Por lo tanto, no les preocupa una cosa que yo creo que hay que tenerla presente, no les preocupa la legitimidad. ¿Por qué? Porque se nos dijo también que a través del acuerdo, a través del consenso, a través de la negociación entre actores de distinta naturaleza, se lograba la legitimidad de una política pública o de una decisión política que se debía adoptar en el sistema. Por lo tanto, ahora no me interesa la legitimidad, pero no me interesa la legitimidad hoy. ¿Por qué? Y aquí está el elemento central de la estrategia de Quirós y su gente, como también de Kast. La legitimidad, como era también la forma de construir la legitimidad de la dictadura con Jaime Guzmán y toda la gente en adelante. Es decir, la legitimidad no se logra por el acuerdo. No se alcanza a través del acuerdo, sino la legitimidad se alcanza en la larga duración y a través de los hechos concretos de logros y resultados que se obtengan. ¿Captan? Por lo tanto, cuando el ministro Quirós dice vamos a lograr tener mayor inversión en el futuro,
está colocando la posibilidad de que eso se realice. Si eso se realiza y hay mayor inversión, llegan los inversores, los mismos capitales nacionales invierten, comienza reactivación, ¿qué es lo que se está diciendo? A través del acto, a través del hecho, a través de la concreción, se está legitimando algo. La Constitución de 1980 se legitimó a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. Claro, obviamente siempre va a haber un sector que no la ha legitimado, pero gruesamente la Constitución del 80 se legitimó a través de 4 o 5 procesos políticos electorales que se llevaron a cabo a comienzos de los años, desde el 88 en adelante. Es lo mismo. No le interesa la legitimidad. La legitimidad se va a conseguir con el tiempo. En el tiempo. Por lo tanto, esta mega reforma no está hecha para hoy. Insisto sobre este punto. Está hecha para estos 3 años y después del 30 otros años más. Esa es la perspectiva que hay que tomar en consideración. ¿Por qué? Porque no hay otra. Y luego está la constitucional. La constitucional es una cosa de interpretación. Hay varios parlamentarios que dijeron durante el debate que había reserva de constitución. Eso lo podrán discutir a partir de la presentación que va a estar a cargo de Correa Sutil en el Tribunal Constitucional, y eso será resuelto a ese nivel. Pero lo que yo estoy planteando es que esta reforma ya se puso en marcha y ya está, ¿cierto?, produciendo, y va a ir produciendo efecto a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo, y ese tiempo en la cual se realice, van a lograr, ¿cierto?, conseguir las reacciones. Ahora viene el otro elemento, las reacciones que puede tener la ciudadanía sobre esto. ¿Por qué? Porque hoy día se aprobó, uno toma el papelito, ve cuántas cosas se aprobaron, pero esas cosas hoy día todavía no tienen en lo inmediato, en la vida cotidiana de todos nosotros, una manifestación inmediata. No tiene una consecuencia inmediata. No es como la toma de decisiones de terminar con el MESCO a comienzos del gobierno o la subida de las bencinas. No es lo mismo. No es lo mismo establecer los recortes como se están haciendo, ¿cierto?, que tienen incidencia directa en el quehacer de las personas. Esta va a ser de más larga, insisto sobre este concepto, de más larga duración en el tiempo. Ahora, el tema que queda, y que lo podemos conversar inmediatamente, lo dejo anunciado, el tema que queda es qué hacer frente a este panorama. ¿Ah? ¿Qué hacer frente a este panorama que yo presento, en el cual, ¿cierto?, estoy diciendo esta reforma es una reforma antipopular, antitrabajadores, procapitalista, pero que está pensada no para hoy, en lo inmediato, sino para la larga duración y con un tema de que posterga la legitimidad para sus momentos de realización. Gracias, Juan Carlos. Coincido bastante con lo que está haciendo como análisis general. Y me saltan dudas que no tenía antes de escucharte. Y una de las principales es cuando hablas de esta crisis de acumulación. Si hay crisis de acumulación, significa que ellos saben que vienen tiempos peores y se están preparando para un tiempo peor. ¿Sí? Por consiguiente, las medidas en el empleo apuntan a eso, a trabajar más horas, a que los capitales extranjeros nacionales tengan seguridad. Es decir, nos están avisando de que al parecer viene una especie de remesón
económico que nos va a hacer restringir. Y ellos están tomando medidas previas porque ya deben conocer cómo es el desarrollo de este evento económico mundial, para que tengamos, o sea, para que ellos tengan las reservas, ¿cierto? En cuanto al tema del trabajo, de las horas, de las inversiones. Es decir, lo que acabas de decir a mí me abre un mundo de preguntas respecto de cómo se están manejando las políticas a nivel latinoamericano incluso. Porque esto que está pasando aquí en Chile pasó en Argentina. Argentina lo que hace Milei a los 10 días es establecer una serie de leyes nuevas, y de reforma, en fin, y hace 3, 4 días atrás, afortunadamente, no aprobaron la ley esta para poder vender todo el suelo rural de Argentina, básicamente. Eh, pero enfoquémonos en lo que es el tema de hoy. Eh, a mí me da esa duda, es decir, al parecer se viene una crisis económica gigante, por eso están planteando todas estas cosas de entrada. Por eso lo plantean tan a largo plazo, como dices tú, Juan Carlos. Eh, entonces, se abre una puerta a la derogación de leyes, entonces, puesto que esta ley está tan, dame un segundo, está tan mal vista, ¿cierto?, por varios sectores. Si bien es cierto, tú dices que está la legalidad, pero no está la legitimidad. Esa legitimidad, evidentemente, va a llevar un tiempo en tomarse, pero todos los indicadores dicen que el gobierno está equivocado en las medidas que está tomando para recaudar más impuestos para el desarrollo del país, que incluso van en contra de eso. Entonces, eh, un futuro gobierno o un futuro cambio en las relaciones de poder en el Congreso nos podría llevar a una especie de derogación de leyes a un futuro. Lo dejo planteado ahí y paso a las preguntas de Marlene y de Nelson enseguida. Marlene, por favor, adelante. Primero voy a leer una pregunta que está en YouTube, ¿ya? Bueno, o los saludo antes que todo. Carolina Alonso, buenas noches compañeros, saludos cordiales desde Puelmapo, eso en Facebook. Y Álvaro Vivanco, saludos a mi amigo Juan Carlos y al equipo de este medio. Y él pregunta para ambos. Sea quien gobierne después del 2030, va a encontrar amarres tributarios y privatizaciones casi imposibles de retraer. ¿Qué puede hacer la izquierda ante ello? Esa es pregunta recogida. Y la pregunta que yo agrego es, algunos políticos reformistas de diferentes partidos políticos y al parecer también algunos políticos de derecha que no son republicanos, manifiestan que esta falta de legitimidad de estas leyes que está presionando y ejecutando, o sea, sacando adelante este gobierno, em, que esa misma ilegitimidad va a presionar para que sean cambiadas en un futuro no tan lejano. ¿Qué opinas de esta afirmación que se está relatando a través de medios alternativos y también de medios hegemónicos? Y agrego además, ¿por qué los políticos de oposición a este gobierno principalmente parecen centrarse en lo que sucede localmente y no ver lo que sucede con la necesidad capitalista que está empujando no solo en Chile, sino que en toda Latinoamérica este tipo de cambio? Ahí lo dejo. Gracias, Marlene. Nelson. Sí, es súper complejo lo que viene y cómo se da. Como tú decías, tienes una serie de mayorías relativas en el Congreso que le va a permitir avanzar muy fuertemente, regalándole un par de cosas a cada uno de los partidos bisagra, incluso del socialismo democrático. Y entonces hay mucha probabilidad de que esta reforma pase con todos sus artículos. Y me preocupa porque estructuralmente en el ámbito de los impuestos ya sabemos qué persigue.
ah, y en el ámbito de los derechos de trabajadores también, o sea, precarizar mucho más el trabajo, de tal forma de que la gente no tenga ninguna posibilidad, la poca gente que va a tener trabajo estable o relativamente asegurado no va a arriesgarlo. Y en el derecho ambiental, que es una cosa que a mí me preocupa, o sea, es una depredación de los derechos ambientales. Esto que él reconoce que no es en ninguna parte del mundo, eso de que si una empresa hace una inversión y después las leyes ambientales la rechazan, el Estado tiene que pagarle. Esa es una brutalidad que solo cae en la cabeza de un experto en colusiones y experto en negocios limítrofes con la legalidad. Y entonces a mí me preocupa lo que tú decías antes de que tiene ahí la posibilidad de que se aprueben todo y que de alguna forma ya están, eh, ya se están haciendo. En el ámbito ambiental ya hay proyectos que o hay cosas que se están haciendo en lugares que no están autorizados, pero que ya lo están haciendo. O sea, ellos después que en el sur cortaron una cantidad de árboles para hacer parcelas de árboles autóctonos, eh, de selva virgen, y no les va a pasar nada. Y si llegan a pasarlo con esta ley, en este momento no va a pasar, pero ese ejemplo va a ser de que si llegan después a decirle, oye, sabe que ustedes hicieron mal, o entonces no lo hacen, lo dejan ahí y tenemos que pagarle. Esa forma de imponer eh, es, es como que los pillaron volando bajo. Ya, todo el espectro político, como tú decías antes, Juan Carlos, está acostumbrado a que las leyes que tenían impacto importante eran conversadas. Y estos tipos nunca han conversado. Y los que creían que iban a conversar eh, se están sintiendo ridículos y se están quedando callados. Eh, porque, porque además sabían, o sea, en la segunda instancia que inventaron en el gobierno del señor Boric, la segunda convención negociada, eso, que el socialismo democrático de la señora Bodanovich partió en dos y de esa forma promovió eh, que los republicanos arrasaran. No negociaron nada, no impusieron, perdieron, pero hicieron eso. O sea, ellos saben que son así. Esta gente son fanáticos, fanáticos ideológicos, con discursos súper deshumanizados, con discursos súper técnicos, y, y de esa forma están llevando adelante esta reforma, ah, que de alguna manera el Tribunal Constitucional, como también decías tú, es la única posibilidad de que le fallen algunas cosas, especialmente en la invariabilidad y en algunos otros aspectos, pero en lo grueso lo van a masacrar de todas maneras. Y como decía Marlene, ¿qué queda para adelante? ¿Cuál es la estrategia que, que debería usar la supuesta oposición que existe en este país para evitar el profundo daño que se va a hacer al Estado? Porque eh, curiosamente, con esta catástrofe, la gente debería darse cuenta de que cuando no hay Estado, eh,
la catástrofe es el doble. Ujú, ujú. Gracias, Nelson. Juan Carlos, adelante, por favor. Bueno, buenas preguntas, largas, ¿ah? Vamos a demorar un poco. En primer lugar, con respecto a lo que tú planteabas, Jaime, en relación a lo que es el tema de la crisis de acumulación, en Chile hay un elemento que, a diferencia de los otros países latinoamericanos, eh, que están bajo gobiernos también de derecha y de extrema derecha, con perspectiva similar a la que tiene el presidente Kast, existe un mecanismo de reserva, de acumulación, que lo hacen todos los trabajadores. Y son los trabajadores los que, de una u otra manera, sostienen al proceso de acumulación capitalista neoliberal en Chile, que es a través del pago del 10% de sus remuneraciones, que es captado, que es atrapado, que es robado, que es pirañado, ¿cierto?, por la AFP. Eso no lo tiene Argentina, no lo tiene Perú, no lo tiene Ecuador, ¿cierto? Tampoco lo tiene Bolivia. El capitalismo chileno tiene aquello. Y eso es un mecanismo de acumulación muy potente que fue reforzado durante la administración de Boric con la famosa negociación que Boric estableció con la derecha, ¿cierto? Con la derecha propiamente tal, con la derecha del Chile Vamos, para llegar a un acuerdo y dar una solución al tema de larga duración también de las pensiones. Entonces, eso es un mecanismo que ayuda a que el capitalismo chileno no se haya desfondado en los últimos años, que no se haya sufrido la última crisis mayores a partir de la crisis de supply o otras, ¿no? Eso es lo que le mantiene una cierta tranquilidad. Por eso fue tan fuerte el remesón que significó cuando el movimiento No Más AFP, ¿cierto? Pedía, ¿cierto?, el fin de la AFP y todo lo demás, ¿no? Entonces eso permite. Ahora, que viene una crisis a nivel, o que estamos dentro o galopando dentro de una crisis económica internacional que tiene una serie de elementos, de dimensiones diferenciadas de acuerdo a las realidades concretas de cada uno de los países, es cierto, y ellos se están preparando, no tal vez para enfrentar esa crisis, porque la tienen enfrentada con el tema de las pensiones, sino que esta misma reforma va a generar una crisis en el capitalismo chileno. Va a generar porque si tú tenías 23% de recaudación de impuestos, que era una X cantidad de dinero, ¿cierto? Y de repente bajas de eso al 23, de 27 a 23, bajaste otra cantidad, te vas a quedar sin nada. Por lo tanto, ¿cómo lo compensas? ¿Cómo llenas esa falta de ingresos? Te va a generar una crisis económica, Con deuda. una recesión, como se plantean algunos economistas, que han estado hablando ya de una recesión que se puede presentar en los próximos meses, que va a ser producto de esto. Entonces, todas las otras medidas que se están acompañadas tienen que ver cómo van a enfrentar y acomodarse no a la población, no a los trabajadores, no a las dueñas de casa, no, sino cómo se van a acomodar los distintos actores empresariales, ¿cierto? Cómo van a organizar sus formas de actuar en este nuevo escenario que se va a construir a partir de la aprobación ya formal y directa y puesta en ley de la reforma en las próximas semanas. Entonces, va a haber una situación, es lo mismo que ocurrió
Esto tenemos que compararlo, hacer una historia comparada, económicamente comparada. Lo mismo que ocurrió cuando se hace el cambio de patrón de acumulación durante la dictadura, cuando se pasa del patrón de acumulación industrial al de neoliberal, que se produce un desajuste, se produce una crisis, se produce una serie de un alto desempleo. ¿Se acuerdan? Todo eso que tenga, eso se va a producir. Pero ellos están convencidos en su ortodoxia, en su forma de concebir el movimiento histórico, el movimiento económico, que eso no, eso va a poder ser sorteado a través de una serie de mecanismos. Además, ¿por qué? Porque Chile tiene una particularidad que es una economía, es una economía mercantil, es decir, es una economía de consumo, no es una economía de producción. No es el capital productivo no es el que tiene, no es hegemónico al interior del capital chileno, sino que el que es hegemónico es el capital financiero, mercantil financiero, con el apoyo indudablemente del capital minero, extractivista. Y por lo tanto, todos esos elementos son los que hoy día, si ustedes colocan todas estas medidas que se han adoptado, las colocan en un espacio y hacen como si estuvieran jugando un rompecabezas y van armándolas, van a ver cómo van encajando las distintas piezas para que el capitalismo chileno en los próximos años, a partir de estas medidas, pueda, ¿cierto?, funcionar. Y por lo tanto, ese es el punto. Ellos están jugando a que van a apostar a que el capitalismo chileno va a tener una potencialidad en el futuro que la había ido perdiendo en estos últimos 36 años. ¿Ah? Entonces, ese es el tema, ¿no? Van a ir resolviendo crisis tras crisis. Ahora, esto es muy importante. Es fundamental para esta estrategia de la extrema derecha chilena, ¿ah? Es fundamental de que el próximo gobierno sea de derecha. ¿Captan? Sea de derecha, para que pueda seguir manteniendo el equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si no es de derecha y es un gobierno de la centro izquierda o la centro derecha? Bueno, la centro derecha va a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Pero si fuera centro izquierda, ellos van a crear, van a desarrollar, ¿cierto?, mecanismos institucionales que protejan esta reforma. Porque fíjense ustedes que ya viene pronto, y así lo han señalado, ¿cierto?, una reforma al mercado de capitales, que también va a ser complementaria, va a entroncarse con esta. Y por lo tanto, van a ir creando las condiciones para que aquello que Jaime Guzmán dijo, que ellos tengan que hacer, aunque perdamos el gobierno, ellos tengan que hacer lo mismo que haríamos nosotros si estuviéramos en el gobierno. Entonces, lo que viene es que cualquier gobierno de centro izquierda va a tener serias dificultades para transformar las legislaciones o las leyes que se han formado y se han constituido. Hay una tesis que los neoinstitucionalistas, como los neoliberales, los rational choice, como muchos de los economistas y como muchos de los que están en el gobierno, muchos republicanos que basta uno escucharlos para darse cuenta que son neoinstitucionalistas, rational choice y al mismo tiempo neoconservadores, ¿cierto?, que plantean de que las legislaciones tienen que estar construidas de tal manera de que ningún gobierno futuro las pueda modificar. Y eso lo han practicado también, y lo practicaron. ¿Qué mejor forma de haber practicado aquello con la Constitución de 1980? ¿Ah? Y toda la legislación que se produjo durante la dictadura que tiene vigencia hasta el día de hoy.
Entonces ellos van a hacer aquello. Por lo tanto, la única forma de alterar el futuro, este futuro que yo estoy señalando, este futuro neoliberal. Yo hace tiempo atrás escribí una serie de textos con respecto de que Chile no tenía futuro. Que Chile no tenía futuro dentro del marco de las transformaciones que se planteaban a través de esta salida de la neoconservadurismo. Y creo que, que ese no futuro es más bien este futuro neoliberal. Chile tiene un futuro profundamente neoliberal, que la única forma de modificar, alterar, cambiar ese futuro, es que se produzca una rebelión social que no busque hacer una nueva constitución, como lo hizo o lo buscó la rebelión de octubre del 19, sino que se plantee el término del Estado capitalista. Es la única fórmula. No hay otra. No hay otra, porque la institucionalidad que se va a establecer va a ser de tal naturaleza, de tal forma que inclusive aquellos que negociaron, como por ejemplo, si tomamos el caso de los 3 senadores que negociaron en forma privada con Quirós y establecieron un acuerdo sobre la invariabilidad y establecieron tramos, etcétera, ellos estaban pensando en ese futuro, no estaban pensando en otro futuro, que no fuera el futuro neoliberal. Cuando Nelson dice que el socialismo democrático puede también entregar votos a estas distintas parcelas de la reforma, también están pensando en un Chile neoliberal, no están pensando en otro Chile. O sea, lo que estoy diciendo es que independientemente de cómo se postulen, de lo que dicen, el participar y el votar y aprobar distintas medidas de esta mega reforma están convirtiendo a Chile en ese futuro neoliberal. Entonces, el tema es muy complejo, porque la única fórmula que queda es lo que se planteaba, y vuelvo al símil de la dictadura, que se planteaba que la única forma era no solamente votar a Pinochet, sino que era votar a Pinochet, pero con toda la institucionalidad política y toda la institucionalidad constitucional que se había establecido. Y lo que se hizo en el 88, 89, 90 fue simplemente mover a Pinochet de un lado y ponerlo en el otro lado, pero todo siguió igual, o semejante, o parecido. Pero se mantuvo la institucionalidad y seguimos siendo neoliberales. Ese es el punto. El punto que hoy día, el único recurso que le queda a la oposición del socialismo democrático, del Partido Comunista, del Frente Amplio y otros, ciertos diversos, es recurrir al Tribunal Constitucional. La única fórmula que les queda, porque ni siquiera tienen capacidad de poder convocar a la ciudadanía para hacerle oposición a esta reforma. Porque si tuvieran capacidad de hacerlo, lo habrían hecho antes del miércoles pasado. Hacerlo después del miércoles pasado es una pérdida de tiempo, porque ya está aprobado. Entonces, estamos en una disyuntiva histórica
estamos frente a una disyuntiva histórica en la cual la pregunta es, los chilenos y chilenas en general, ¿no? ¿Quieren tener este futuro? Este futuro real, efectivo, que se va a poner en marcha ahorita, ¿o quieren otra cosa? Porque si, fíjate, Nelson, que cuando los republicanos, ¿cierto?, estuvieron en la segunda episodio constitucional, llamémosle así, ellos no negociaron con nadie o tenían la mayoría y podían aprobar todas las cosas que lo hicieron. Pero hubo una sola situación que cambió aquello, que fue que eso no era solamente un acuerdo entre 50 sujetos que componían esa comisión, sino que eso se decidió fuera de ese hemiciclo. Es decir, se decidió por la ciudadanía. Y la ciudadanía, en aquella oportunidad, en diciembre de ese año, decidió votar en contra. Pero hoy, ahora, ni siquiera se tiene la posibilidad de convocar a un plebiscito para definir si queremos o no queremos la reforma. Porque ya estamos fritos, como diría, porque ya está aprobada. Entonces, la propia institucionalidad política de la democracia protegida permitió resolver dos cuestiones en la cual no se decidía por los actores, sino que la decidía la ciudadanía, que fue la convención del 4 de septiembre del 22 y la de diciembre, ¿cierto?, del año 13, si no me equivoco, o 23, perdón, 23. Y fueron decididas ahí. Pero ahora no, porque incluso, ¿cuál es la perspectiva? La perspectiva es que no hay ninguna posibilidad de ganar en el Senado. ¿Saben? La única posibilidad que se tiene para cambiar la mayoría del Senado es que 3 senadores de derecha que están acusados por distintos delitos o que están siendo investigados o están imputados por delitos sean desaforados. Sean desaforados. Y en ese momento podría haber alguna modificación de la mayoría que podrían ser favorables a los sectores, comillas, democráticos. Y lo otro, dependemos porque somos ciudadanos y todos dependemos de las decisiones que se toman, dependemos de la buena voluntad o del buen criterio o del mal criterio que pueda tener el PDG el día de mañana. Que al mediodía se van a decidir y si votan o no, si le van a regalar más pañales o menos pañales para tomar decisiones sobre cuestiones puntuales. Pero no necesariamente para modificar la mega reforma, que ya está, el ministro Quirós ya la tiene fraguada totalmente y pensada de cómo va a llevarla a cabo. Entonces, eso es lo que yo decía recién, que la problemática más fuerte es que no tenemos, y esto lo dije yo hace tres comentarios atrás, que no teníamos ni oposición social, porque si hoy día no tenemos oposición social, no salió la oposición a la calle a enfrentar y a rechazar ampliamente, ¿cierto?, masivamente por último, no salieron, por lo menos podría haber salido 1,5 millones de los que votaron por Jara a reclamar con eso, y habría sido mucho más gente de la que salió. O 2 millones habría sido fantástico. O sea, la mitad, el 50% de los electores de Jara. Pero tampoco salieron a la calle. Tampoco salieron a la calle.
no salieron. Entonces, no tenemos oposición social y no hay oposición política. No hay oposición política. Entonces, estamos en el peor de los mundos. Porque así los republicanos, independientemente, Nelson, de que este gobierno sea indolente, independientemente de que este gobierno sea incapaz, que llegue tarde, independientemente de que si hace las cosas bien o lo hace mal, o si el ministro de Fuerzas Armadas andaba en el Caribe o andaba en Hawái pasándolo bien, independientemente de todas esas cosas, el propósito fundamental, el objetivo central, el objetivo estratégico del capital, hoy día a través del control del aparato ejecutivo, lo han logrado. Ese es el punto. Ese es la orfandad. Tú hablabas recién, Jaime, del rey desnudo. Yo digo de la orfandad de que tiene la clase trabajadora, que tiene los sectores populares, pero también uno se pregunta, bueno, y los trabajadores y la clase no se dan cuenta de esto. ¿Acaso cuando les dicen que les van a hacer trabajar 52 horas, no se dan cuenta de eso? Ah, pero viene el dato. Si yo tengo trabajo y hay, como dicen, a cada rato están diciendo que hay 1 millón de personas sin trabajo. Porque fíjense, sistemáticamente hay 1 millón de personas sin trabajo. Vamos a llegar a los 2 dígitos. Vamos a pasar del millón. Si yo estoy todos los días a través de los medios de comunicación, así como hoy día con el alerta de la inundación, diciendo que hay 1 millón de gente que no tiene trabajo, que le cuesta buscar trabajo, que las mujeres no lo encuentran, que no hay, nadie se va a mover. Nadie se va a mover de su sitio para reclamar lo que está pasando con la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque van a decir, bueno, si yo reclamo y me echan, no me pagan y llego a la cesantía, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a buscar trabajo? Entonces, aquí se ha puesto en marcha todo un plan estratégico del gobierno que se ha desplegado, que son mecanismos, como diría Foucault, mecanismos de poder, mecanismos disciplinarios, controles, vigilancia, todo esto para que toda esta reforma, toda esta reconstrucción, comillas, reconstrucción del neoliberalismo, del patrón de acumulación neoliberal, ¿cierto? Logre aquellos aspectos que el ministro o los republicanos consideraron que se habían sido destruido o puesto en tela de juicio a lo largo de los últimos años. Y con esto, cuando yo digo que no estoy diciendo que lo que hicieron en los últimos años fuera excelente o que fuera lo mejor. No, estoy diciendo que eso inclusive, que no era lo mejor para los neoliberales, era algo negativo que había que corregir. Entonces, en ese aspecto, pienso que la reforma aprobada y que mañana va a terminar siendo, concluyendo este proceso de aprobación para abrir otro frente de reforma, no frente atmosférico, sino va a venir entonces ya el proceso. Y eso, lo más triste, que no hay oposición. No hay oposición que se levante y que se construya para decir, no queremos esto. ¿Por qué? Porque finalmente estamos dentro de una sociedad neoliberal
con ciudadanos neoliberales. Muchas gracias, Juan Carlos. Estamos ya casi en la hora. Eh, Vamos a hacer la ronda de despedida y los comentarios finales. Parto contigo, por favor, Marlene. Voy a seguir eh, leyendo comentarios de acá del WhatsApp, del chat de la transmisión. A ver, déjame los que anoté. Papo Vidal Fernández, saludos desde Lo Prado, región metropolitana. Daniele 8066 dice, pero el PC y todos los partidos de la izquierda parlamentaria, comillas, tuvieron una gran convocatoria para el 1 de mayo en la calle con la CUT. Entonces no llaman o no han llamado a oponerse porque no quieren. Eh, Papo Vidal dice, aunque llamen a plebiscito, apuesto que lo votan a favor del Tutti Frutti macedonio. Y Daniel dice de nuevo, Janet Jara llamó a aprobar para debatir. Silencio por una movilización callejera para oponerse a la mega reforma. Qué ramas, Chess and Wine, dice, pero bueno. Eh, Está compleja, sí, la situación está bien compleja, pero me parece que obviamente que hay que hacer un camino nuevo de corto, mediano y largo plazo. O sea, eso estamos claros. No todo el mundo, lamentablemente, no todo el mundo tiene los mismos análisis. Por eso, y confunde, por ejemplo, por eso yo preguntaba adelante. ¿Por qué los políticos que han sido reformistas, Frente Amplio, todos los que han sido oposición a la derecha, y algunos ahora de derecha, porque igual hay una pugna entre los de derecha y con los republicanos, ¿cierto? Hablan de la ilegitimidad de esta mega reforma y probablemente continuar con lo que nos ha dicho Juan Carlos acá, la ilegitimidad con todas las reformas que se propongan y que probablemente van a conseguir porque tienen la mayoría y no les interesa el consenso. Más bien la tendencia, ¿no es cierto? No solo acá en Chile, sino que de toda Latinoamérica, toda esta problemática para solucionar la crisis del capitalismo que se está empujando, está le estorba a la democracia y necesitan gobiernos autoritarios. Y creo que ahí, acá en Chile y el gobierno de Kast o la derecha en general en Chile se aceptó un golpe de Estado y después no soltar nunca el gobierno, porque finalmente aunque gobernaron gobiernos reformistas, siempre estuvo la derecha controlándolo todo a través de la misma constitución. O sea, la premisa o lo que trabajó Jaime Guzmán, que también nos decía Juan Carlos acá, se ha cumplido y ahora y se sigue cumpliendo. Y probablemente en estas reformas que están haciendo este gobierno están retrotrayendo todo lo que se haya podido hacer en los reformistas, por así decirlo, hasta ahora, los gobiernos que no han sido de derecha. Em, eh, pero bueno, en síntesis, creo que me quedó una duda de que como si la alternativa fuera de la oposición de salir un poco, de enfrentar el neoliberalismo para quedar en un capitalismo. Eso fue lo que entendí, o no sé si entendí bien o mal eso, ¿ya? Ujú. Em, pero continúo, es decir, creo que hay que organizarse, no queda más alternativa. Yo no creo que pase por gobiernos reformistas en este minuto los cambios, porque como decía Juan Carlos, de hecho el gobierno de Boric preparó todo este camino que lo único que queda, ¿no es cierto? Parece que la única salida que quedara es una rebelión, sin embargo, está todo armado para que no haya la rebelión, o si la hay, que se frene y se frene violentamente eh, al pueblo y sin ninguna consecuencia. Creo que los únicos que van quedando
que cambie la ley para que también pongan a los militares en la calle, que eso no se ha modificado aún, pero sí me parece que este gobierno lo va a buscar, porque Kast ya lo dijo. Es decir, cuando se pedía momento en que se pidió los militares en la calle y Kast dijo que no, que eso era, o sea, que el estado de excepción, que no era posible porque la ley, no, en fin, que no permitía. Un poco como volviendo a decir lo que dijo a Piñera, ¿no es cierto?, en el momento de la crisis de octubre, ¿no es cierto?, del 2019. Un poco que los militares no pueden, no están preparados para ir a la calle, y no solo eso, sino que la ley, la legislación chilena no permite que queden tan impune sus cometidos, como ahora sí está la impunidad, por ejemplo, para Carabineros. Entonces me parece que este gobierno también va a buscar esa impunidad de las Fuerzas Armadas para que, para que la cosa, el círculo sea perfecto, para no salir de la camisa de once varas en donde nos han puesto, ¿no es cierto? Sin embargo, este pueblo, el pueblo chileno y el pueblo latinoamericano en general, y en general los pueblos oprimidos, nunca dan su brazo a torcer. Ya nunca dan su brazo a torcer. Entonces me parece que hay que jugar con todas las posibilidades. Es decir, si tenemos un pueblo neoliberal, en general una masa neoliberal que está votando por gente que le perjudica, bueno, hay una tarea bien grande ahí en las comunicaciones, hay una tarea bien grande también en intentar sacar, tener en todos los ámbitos, en gobierno, en el Congreso, en donde haya realmente una propuesta de cambio, que sabemos que lo que hay internacional no deja ese cambio. Sin embargo, hay que ser, creo, lo suficientemente diligente como para que ese cambio que se proponga, que no es no es el neoliberalismo, sea lo más que tenga en consideración el neoliberalismo, por así decirlo, popular. ¿Ya? Por otro lado, me parece a mí que es momento de buscar cosas que no se han hecho hasta ahora, es decir, la creatividad en la manera de oponerse. Creo que tal vez usando las mismas prácticas capitalistas, sobre todo en el asunto del trabajo, ¿no es cierto? Institucionalmente sabemos que no va a haber más trabajo, que probablemente parte de la crisis que vamos a tener ahora y de ahora para adelante va a ser el trabajo. Entonces creo que el pueblo en general, en vez de estar empujando a la institución que genere trabajo o a la empresa privada que hay que bajarle los impuestos, como están diciendo esto, para sacar estas mega reformas, para que se genere más trabajo, creo que el pueblo, ya con el porcentaje de gente que se las arregla sola, podría perfectamente echar mano a elementos como la cooperativa, por ejemplo, o a otros elementos que se puedan inventar, pero que tengan que ver con asociarse entre populares para poder generarse empleo y para poder generarse soluciones de ese estilo. Me parece que estamos tan encerrados en la problemática que está bien pensar ese tipo de soluciones, es que la gente no se organice solo para ir a hacer la contra a un gobierno o a la dirección, eso tiene que estar, pero también creo que el pueblo tiene que empezar a generarse soluciones propias. Y que eso podrían salvar, o no sé si eso pueda evitar la necesidad de una rebelión, pero sí creo que hay que ser inteligente, y creo que esa masa neoliberal podría enganchar con ese tipo de cosas, porque está súper enganchado en que se cree el cuento de que es empresario porque trabaja para sí mismo, porque se autoexplota. Entonces, esa es una vena que me parece que se podría trabajar. Ahí lo dejo porque ya igual es para otra conversación, pero me parece, como ahí uno de los invitados preguntó qué es lo que podría hacer la izquierda, me parece que la izquierda, primero que nada, tiene que juntarse, organizarse, unirse, pero también inventar cosas, no solo ir con el esquema
con el que ha venido hasta ahora. Tiene que trabajar con la gente que está en este momento, tal como está. Eso. Muchas gracias, Juan Carlos, por haber estado acá en este programa y gracias también a las personas que estuvieron viendo el programa y especialmente gracias y saludo a las personas que participaron en los chats. Gracias, Gracias, María. Marlene. Nelson. No hay oposición. Es penoso decirlo, pero no hay oposición. Eh, eh, y mientras estén desconectados de la gente y centrados en sus problemas en conseguirse un par de cosas para ellos o para su partido, van a seguir negociando con la extrema derecha. Eh, además, hay todo un contexto de desprestigio de los pocos que se atreven a hablar o a encarar. Jadwe está absolutamente invisibilizado. Eh, algunos diputados, como el de Coquimbo y la senadora de Coquimbo, están siendo atacados y desprestigiados constantemente. Entonces, está difícil. Y yo siempre he dicho desde hace mucho tiempo, o sea, la oposición o la izquierda debería sincerarse. Y la izquierda es poco unitaria. No hay fuerza que la una. La CUT representa o sea, no representa a casi nadie. No es una entidad que al llamado de ella los trabajadores se puedan unir. Eh, Desde un aspecto no político, de un aspecto ciudadano o de trabajadores. La CUT debería ser eh, esa instancia que pudiese llamar a un paro, pero está tan desprestigiada desde que se cambió el nombre de Central Única de Trabajadores por Central Unitaria para no, para darle, como para pidiéndole permiso a los gobiernos de la concertación para poder existir. Entonces sí, no hay oposición en este país y lo que tú dices, Marlene, es una esperanza. El- Pero el nivel de neoliberalismo en el ADN de nosotros, eh, o sea, yo creo que el cooperativismo es poco viable. Pero yo creo que tiene razón Marlene que debería ser una estrategia, pero sin ser, um, sin querer ser ofensivo, tener un carrito de sopaipilla lo hace empresario y defender a los empresarios. Esa es la forma de este país. Es como tú decías alguna vez, Juan Carlos, el individuo neoliberal, no el modelo neoliberal, el individuo neoliberal. Y eso atenta contra la unión, la solidaridad, el trabajo en común, la cooperación. Si uno, yo no sé si uno hiciera, bueno, en la encuesta se pueden decir muchas cosas, pero si uno hiciera una pregunta en términos de cuáles son los valores
de la sociedad chilena, yo creo que la solidaridad, eh, que la confunden con caridad en este país, saldría muy poco mencionada. O sea, los valores son el individualismo, el mérito, es con lo que nos han machacado durante años, eh, para, para transformarnos en lo que actualmente somos, un país absolutamente individualista, que es solamente pretende estar bien, con suerte la familia, eh, y de ahí nada más. Entonces, claro, para la oposición es difícil. Es difícil porque no trabajan con la ciudadanía, son súper elitistas, y los partidos, y las organizaciones no políticas de trabajadores no están muy bien prestigiadas en este país. Muchas gracias, Nelson. Juan Carlos. Sí, bueno, para despedirnos, ¿qué decir, no? Indudablemente que cuando uno trata de analizar la situación que hemos puesto en la mesa hoy día o en la tribuna a debate público, tiene que ver con los elementos tanto de largo plazo, de corto plazo y de tiempo presente de una medida como la que se está tomando. Pero esta medida, ¿cierto?, que se está tomando por parte del gobierno de José Antonio Casi y su ministro Quirós, ¿cierto?, tiene antecedentes históricos, tiene antecedentes políticos, tiene un conjunto de antecedentes ideológicos que la hacen posible y que tienen también en los republicanos un proyecto de país. Y ese proyecto de país que ellos visualizan tal vez sea el proyecto de país que muchos de los chilenos que yo he descrito como neoliberales y chilenas neoliberales tienen también en su proyección y no se dan cuenta o no han percibido de que esas cosas pueden ser profundamente nocivas para los derechos sociales, para los derechos culturales, para los derechos políticos, para un montón de cosas y que de repente como que despiertan a darse cuenta de esa situación, como por ejemplo fue el caso de este proyecto, de intento de proyecto no logrado hasta el momento. Al parecer que fue escucha tu corazón, ¿cierto? Escucha el corazón de un feto, perdón, para oponerse o para desvirtuar, para ir eliminando de la existencia real y efectiva el aborto con las tres causales. Entonces de repente es como que alguien despierta y se da cuenta, como fue la senadora Osandón, que se dio cuenta y reculó frente a eso. Pero no necesitamos que pueda recular individualmente una persona, sino que se trata de cómo hacemos que un conjunto de personas amplio, masivo, puedan darse cuenta de lo que está ocurriendo. ¿Dónde están los canales? Y aquí con respecto a lo que decía Marlene, ¿dónde están los canales de comunicación que se puedan establecer entre nosotros, y digo nosotros, para sentir un conjunto de hombres y mujeres que pertenecemos a una determinada generación? ¿Cómo nos ponemos en contacto con ese conjunto de jóvenes, cierto, que fueron capaces de organizar una masiva, cierto, protesta porque no venía un conjunto o no querían darle permiso para que un conjunto de rock coreano pudiera hacer su espectáculo? Ese conjunto de personas
que son consumidores de espectáculos, y no lo estoy diciendo de manera denostativa, sino que estoy describiendo un grupo de personas que salió a la calle a protestar porque no se iba a hacer el concierto en los términos que ellos habían comprado una entrada, lo cual reflejaba y refleja, ¿cierto?, lo que es la sociedad de consumo y lo que es la sociedad mercantil. Pudieron reclamar. Entonces, ¿cómo conectamos? ¿Cómo conectamos con esa experiencia? Tú dices, Marlene, correctamente, que una de las posibles salidas podría ser el cooperativismo. Pero el cooperativismo tiene 60 años que apareció, o un poco más, 60 años, que apareció en este país. Y tampoco fue una solución. Las fórmulas. Fíjate que hay un dato para poder comprender la profundidad de las transformaciones que superaron en Chile. ¿Se acuerdan en la década de los 80, cuando surgieron una serie de iniciativas populares impulsadas por distintas organizaciones como el Programa de Economía del Trabajo, el PET, ¿cierto? Que eran los comprando juntos, las amasanderías, etcétera. Una serie de iniciativas populares de economía informal popular. Cuando llegaron los gobiernos de la concertación, todas esas organizaciones se transformaron en pequeñas empresas. Los comedores existentes para enfrentar el problema de la alimentación durante la dictadura se transformaron en restaurantes populares administrados, ¿cierto?, por aquellas señoras, como decía Nelson, que antes practicaban la solidaridad y comenzaron a practicar el empresariado. La transformación fue profunda. Y aquellos que habían combatido la dictadura se dedicaron durante los primeros años a formar a esos empresarios populares. Entonces este problema no solamente se radica en la oposición política existente hoy día en el Parlamento. Este problema no solamente se radica en la ausencia de una central de trabajadores como la antigua CUT, ¿cierto? Este problema se radica en la comprensión que tiene la gente de qué son las medidas neoliberales que se están adoptando. Y como son neoliberales, y Chile ha sido un país durante 50 años neoliberales, la mayoría piensan que esas medidas que se están adoptando son positivas. Por eso ese silencio. Por eso el silencio que se ha escuchado desde estos últimos 4 meses. Claro, fíjense que las dos principales oposiciones que se le han hecho a Kast han venido de 2 personas en forma individual. Y 2 mujeres, para hacerlo claramente. Una en el sur y creo que la otra en el norte el otro día. Y una señora que increpó al ministro de Hacienda, ahí a la salida del ministerio. Ni nada más. Entonces, el problema que estamos enfrentando, por eso yo decía el problema de que a ellos les interesa la proyección futura y no la legalidad, ni la legitimidad, ni nada, porque ellos están pensando en la construcción que va en el futuro. Y fíjense, la legitimidad es una construcción que muchas veces se planteó como ilegítima
cuando la izquierda tenía que pronunciarse sobre acuerdos que se habían alcanzado durante los gobiernos de la postdictadura. Entonces, este país no solamente tiene ese problema cultural profundo, de cultura política y de mentalidad política, sino también tiene un problema que es, y me van a disculpar toda la gente que me escucha, también tiene un problema de bipolaridad. Hoy día estamos aquí y el otro día estamos allá y a veces estamos confrontados. Entonces, deja al descubierto esta aprobación o la puesta en marcha de este plan de Quirós, deja al descubierto justamente tal vez la soledad en la cual nos encontramos personas como nosotros, que tenemos este sentido crítico y que postulamos y planteamos y decimos esto pensando, creyendo, teniendo la ilusión de que alguien nos va a escuchar y va a reflexionar lo que estamos diciendo. Tal vez hoy día nos escucharon un poco más de lo que nos escuchan siempre. Pero ¿cuántos más necesitamos para poder hacer conciencia de lo que estamos viviendo y lo que nos va a tocar vivir en los próximos años? Tal vez nosotros no alcancemos a lograr ver, ojalá, todo lo que este gobierno, ojalá que no, todo lo que este gobierno está proyectando hacia adelante. Pero que ellos tienen mayor visión de futuro que la que tuvieron aquellos que pactaron y acordaron, consensuaron, ¿cierto?, con los agentes de la dictadura en los años 90. No tenemos que volver a repetir aquella historia. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, hay estas cosas para el análisis. El programa ya está al límite del tiempo. Yo rescato lo que decía Marlene, el tema de la cooperativa, puesto que hay que buscar nuevas alternativas. Y evidentemente, en un país que es neoliberal, no te van a dar la alternativa de cooperativismo, no lo van a fomentar, no van a hacer nada. Eso depende de cada persona, en el fondo. Depende de cuán comprometido estés en cambiar esta sociedad, y no depende de las herramientas que te dé el Estado, por ejemplo. Apela justamente al sentimiento que decías tú recién, al pensamiento crítico en el fondo. Si tú piensas de forma crítica y te juntas con otras personas, evidentemente puedes formar una pequeña comunidad, una pequeña cooperativa, e ir cambiando las cosas en tu barrio y de ahí ir avanzando. Ahora, la única alternativa que yo veo va por ahí. Es decir, tener justamente más gente con pensamiento crítico y que esa gente se pueda unir. Desgraciadamente yo no le veo salida a esto. Más que la que decías tú, ¿cierto? Una rebelión nuevamente, que ponga de patas arriba el sistema. El punto es que podemos tener al par de días un destructor norteamericano acá en Valparaíso. Entonces, ¿qué vamos a ganar con eso, cierto? Hay que ser un poco más aterrizado y ver cómo cambiamos las cosas sin que esto lleve inevitablemente pérdidas de vidas también humanas. Eso. El tema de hoy, de la mega reforma, evidentemente es un paso muy atrás para las políticas sociales acá en Chile, para las políticas económicas, en fin. Y creo que están sembrando la idea para un préstamo después al FMI, al Fondo Monetario Internacional, en fin. Creo que esa es la salida. Están buscando
ese tipo de crisis para dejarnos endeudados y que no podamos hacer absolutamente nada más. Me parece que esto es un amarre. Es parte de una cadena que viene ligada a eso, como lo hizo Milei en Argentina. Y tampoco creo que estos sean ideas propias. Me parece que aquí hay una imposición desde afuera de ciertas maneras de gobernar que son ya un patrón conocido. Argentina, Ecuador, lo que está pasando en Perú, en fin. Bukele, ¿para qué decir? Tenemos nociones de otros y experiencias de otros pueblos en los cuales ha pasado lo mismo. Es un patrón de conducta que viene dictada por el imperio. Y no le reconozco ideas propias a este gobierno, evidentemente. Nos vemos entonces. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por haber estado hoy día con nosotros. Nos despedimos hasta el próximo día lunes a las 21 horas. No sin antes decir que el debate público está en solidaridad con todos los presos políticos mapuches, con todos los presos políticos de la revuelta, con todas las personas que han perdido total o parcialmente la vista a causa de la represión de carabineros, PDI y Fuerzas Armadas, con todo aquel que ha sufrido atropello de los derechos humanos y evidentemente en solidaridad con todo el pueblo de lucha. Nos vemos el próximo día lunes a las 21 horas. Gracias, muy buenas noches, que estén bien. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao.